Hola, ¿cómo están? En este video post 18, que espero lo hayan pasado muy bien, vamos a iniciar el estudio de las funciones derivables. Este es un tema central de este curso, que probablemente ustedes ya han visto antes, pero vamos a ver con detalle a continuación. Primero vamos a definir lo que es una función derivable. Para ello, fíjense ustedes que aquí tengo el gráfico de una función y tengo dos puntos, x barra y x, y los puntos en el gráfico, ¿ya? Entonces, yo puedo trazar una recta que va entre estos dos puntos, que es la que llamamos recta secante por esos dos puntos. Y la pendiente de esa recta es el cociente f de x menos f de x barra dividido por x menos x barra, ¿cierto? El cambio en las y dividido por el cambio en las x. Esa es la pendiente. Entonces, la definición de función derivable es justamente una función ya definida en un intervalo. Se define la noción de función derivable en un punto cuando el límite de los cocientes, de los cocientes que recién dijimos, de las pendientes de las rectas secantes, existe. Y ese límite se llama derivada de f de x barra, y se anota de estas dos formas, como f' de x barra o de f a de x en x barra. La idea es que esta recta secante, a medida que el punto x, f de x, se va moviendo a la izquierda para llegar al límite de x barra, esta recta se va acercando cada vez más a lo que podríamos llamar en el límite una recta tangente. Y eso es precisamente lo que definimos a continuación. Una cosa que es muy útil es escribir este límite de una manera un poquito distinta. A veces sirve mucho hacerlo así. En lugar de escribir x, escribimos x, lo escribimos como x barra más h. Justamente h es esta variación que hay aquí. Entonces, cuando uno escribe este límite de esta forma, va a quedar así. El límite, cuando h se va a 0, de f de x barra más h, menos f de x barra partido por h. Es una manera de escribirlo que es muy útil y muchas veces vamos a utilizar. Como dijimos, el cociente de f de x con f de x barra, perdón, f de x menos f de x barra, por x menos x barra, cuando x se va a x barra, es lo que se llama la derivada de f en x barra. ¿Ya? Cuando una función es tal que este límite existe, entonces se dice que la función f es derivable. Ahora, fíjense, hay una recta que estoy escribiendo acá arriba. Esta recta, fíjense que podríamos ponerle acá y igual, ¿ya? Esa recta tiene como pendiente justamente la derivada de f en x barra, ¿ya? Y tiene el valor f de x barra cuando x es igual a x barra. Esta se denomina recta tangente y es precisamente la recta que estoy dibujando acá, ¿ya? La pendiente de esta recta es justamente f' de x barra. Y resulta que si yo tomo la diferencia entre f de x y l de x, y a eso lo llamo, pongámosle así, error, entonces naturalmente esto se va a cero. Y eso no es otra cosa que la continuidad de f en x barra. Pero pasa algo aún más grande, más importante, y es que este error que es pequeño, al dividirlo por algo más pequeño, todavía converge a cero. Esa es la diferenciabilidad. ¿Bien? Entonces, una función diferenciable, o derivable más bien, eso es lo que vamos a usar acá en este curso, una función derivable da origen a la recta tangente al gráfico en el punto y que permite aproximar la función por esta recta tangente tan bien que al dividirla por x menos x barra, el límite se va a hacer. Recordamos para reuniones posteriores que si f es derivable, entonces f es continua. Es precisamente este límite.
Entonces vamos a ver unos ejemplos. Vamos a partir con la función afín. F de x igual a más bx. ¿Cuál será la derivada de esa función? Es una función lineal, ¿no es cierto? Su gráfico debe ser algo así como esto, ¿no es cierto? Aquí está A, ¿no es cierto? Y justamente B es la pendiente de esa recta. Si yo estoy parado en X barra, entonces hago el cálculo, ¿no es cierto? F de X menos F de X barra, partido por X menos X barra, sobrevive acá simplemente B. ¿Ya? Por lo tanto, F', en este caso es simplemente B, en cualquier X barra de los números reales. Bien, el segundo ejemplo que quiero mostrarle es el ejemplo de la función módulo. Es interesante. Voy a hacer primero un gráfico de la función módulo. Es más o menos así, ¿no es cierto? Más o menos así la función módulo. ¿Ya? Y entonces voy a intentar calcular la derivada en X barra positivo. ¿Qué piensan ustedes que va a ser la derivada? La derivada va a tener que ver justamente con esa pendiente 1 que tiene la función esa. Pero veamos, ¿cuánto vale el módulo de X barra? El módulo de X barra es simplemente X barra. De modo tal que módulo de X menos módulo de X barra, partido por X menos X barra, se fijan ustedes que va a ser el módulo de X menos X barra, partido por X menos X barra. ¿Y cuánto vale el módulo de X? Bueno, depende de X, obviamente. Si X es positivo, vale X, si no, vale menos X. Sin embargo, en este caso, como vamos a tomar el límite cuando X se va a X barra, entonces X va a tener que estar cercano a X barra, entonces va a ser también positivo. ¿Se fijan? Entonces, X cerca de X barra, ¿qué va a pasar? Esto va a ser X menos X barra partido por X menos X barra. Y eso va a ser simplemente 1. Consecuencia, la función módulo, si f de x es la función módulo de x, entonces su derivada en x barra vale 1 siempre que x barra sea positivo. Ahora, si ustedes hacen el mismo análisis por x negativo, van a obtener exactamente lo mismo, solo que en lugar de 1, la derivada va a ser menos 1. Entonces, el caso interesante es el 0, porque justamente a la derecha de 0, X, el módulo de x es x, y a la izquierda de 0, el módulo de x es menos x. Consecuencia, ¿cuánto sería si escribimos el límite de los cocientes? Va a ser módulo de x menos módulo de 0 partido por x menos 0, y eso va a ser simplemente módulo de x partido por x. Y eso vale 1 si x es positivo y menos 1 si x es negativo. ¿Cuál es el límite? Simplemente el límite no existe. ¿No? Entonces este límite, cuando x se va a 0 de módulo de x partido por x, no existe. En consecuencia, f no es derivable en x igual a 0. La función módulo de x es una función derivable para x positivo, derivable para x negativo, pero no es derivable para x igual a 0. Justo en x igual a 0 se produce, claro, se produce un problema, porque ¿cuál sería, si uno quisiera poner una recta tangente acá, cómo la pondríamos? Se fijan, como que habría muchas posibles, y eso no se puede cuando estamos hablando de una función derivable. Bien, aquí tenemos un ejemplo interesante. Se trata de la función f, que está definida dependiendo de sus valores. Si x es distinto de 0, vale x seno de 1 partido por x. Y si x vale 0, entonces la función vale 0. Muy bien. La pregunta es si esta función es derivable en 0. Voy a intentar hacer un gráfico de esta función. Se fijan ustedes que, dado que esta función tiene es seno de 1 partido por x, 1 partido por x, cuando x se va a 0, crece mucho. En consecuencia, la función seno va a empezar a oscilar mucho. Esta es una función que oscila muchísimo cerca de 0, pero como está multiplicada por x, su amplitud va decreciendo. El gráfico debería ser más o menos así. La función empieza a oscilar, pero su amplitud empieza a comportarse como x. Por supuesto,
Hacia la izquierda tenemos exactamente lo mismo y tenemos oscilaciones desde la izquierda de esta forma. ¿Ya? Entonces la pregunta es si es derivable en cero. ¿Cuánto vale esta función en cero? En cero vale cero. ¿Me pueden decir cuánto vale el límite cuando x se va a cero de f de x? Bueno, eso es simplemente el límite cuando x se va a cero de x seno de 1 partido por x, y eso vale 0, ¿no es cierto? Porque x se va a 0 y la función seno es una función, puede oscilar mucho, pero es una función acotada. Así que este límite es 0. Y esto vale f de 0. Eso no solo nos está diciendo solamente que la función f es una función continua. Bueno, eso no dice nada con respecto a la diferenciabilidad. Pero ojo, si la f no es continua, no puede ser derivable. Eso puede ser útil a veces para demostrar que una función no es derivable. Basta demostrar que no es continua. Pero esta es continua. Por lo tanto, la derivabilidad todavía está en juego. Veamos. Hagamos lo siguiente. Ahora calculemos el límite de seno de x por seno de x1 partido por x menos 0 partido por x menos 0. Este límite es el que da el origen a justamente la derivada en 0. Si este límite existe, la función es derivable. Si no existe, no es derivable. Y fíjese lo que pasa. Me queda acá seno de 1 partido por x. Y cuando x se va a 0, ¿a dónde converge seno de 1 partido por x? No es posible decir a dónde va. Porque a medida que x se va a 0, empieza a oscilar cada vez más. Toma valores entre 1 y menos 1. Todos los valores, una y otra vez. Así que este límite no existe. Y resulta que entonces la función no es derivable. F no es derivable en x igual 0. Ahora, yo les sugiero que hagamos un pequeño cambio. Que pensemos en una función parecida a esa, pero esta que está acá. F de x igual a x cuadrado seno de 1 partido por x, cuando x distinto es 0, y 0 si x es igual a 0. Si uno quisiera hacer un gráfico de esa función, el gráfico se vería más o menos así. En lugar de modular, de tomar la amplitud como una lineal, va a ser como una cuadrática, ¿se fijan? La función seno de 1 partido por x va a oscilar igual que antes, solo que la amplitud se va a ir a 0 como x cuadrado. O sea, el gráfico va a ser más o menos así. ¿Se fijan la diferencia con el de arriba? Muy bien. Ahora, si nosotros queremos escribir el cociente igual que acá, x cuadrado seno de 1 partido por x, eso es f de x, menos, esto sería f de x menos f de 0 partido por x menos 0. Eso sería x cuadrado seno de 1 partido por x menos 0 partido por x menos 0. Si hacemos un cálculo, simplemente simplificando, nos va a quedar x seno de 1 partido por x. ¿Y qué pasa cuando x se va a 0? El límite, cuando x se va a 0, de f de x menos f de 0, en el caso de esta función cuadrática, resulta ser, o sea, de esta función con amplitud cuadrática, cuando x se va a 0, x seno de 1 partido por x, y esto vale 0. Por lo tanto, esta función es derivable en x igual 0, y f' en 0 vale, ¿cuánto vale? 0. ¿Ya? Ahí tiene un ejemplo interesante, muy interesante a mi juicio, muestra un ejemplo de función derivable que no es tan simple. Una pregunta que uno se puede hacer, bueno, todo lo que hicimos fue en 0, ¿pero qué puedo decir en un valor x barra distinto de 0? ¿Es de f derivable? ¿Es esta función derivable para x distinto de 0? ¿Y esta de acá es derivable para x distinto de 0? A mí no me gustaría tomar el límite cada vez que quiero estudiar de derivabilidad. ¿Ya? En realidad, hay reglas para calcular derivadas y para determinar si funciones son derivables. De hecho, es súper fácil ver que estas funciones sí son derivables para x barra distinto de 0. Y vamos a terminar
este primer video sobre funciones derivables, viendo ejemplos de funciones típicas que nosotros conocemos, las funciones trigonométricas, la exponencial, el logaritmo. Esas son todas funciones derivables y vamos a ver cuáles son sus derivadas. El caso de la función seno de x es derivable y su derivada resulta ser exactamente igual al coseno de x. Y la derivada del coseno de x resulta ser menos seno de x. ¿Ya? Y el cálculo de esto en realidad se basa en operaciones típicas propiedades típicas de trigonométrica y operaciones de límite, que ustedes conocen. En el caso del seno, nos convendría escribir así: seno de x barra más h menos seno de x barra partido por h. ¿Ya? Si uno hace el cálculo de seno de x barra más h, uno se va a quedar con seno de x barra por coseno de h coseno de x barra, seno de h, menos seno de x barra. Y si uno trata de juntar un poquito esas cosas, va a quedar seno de x barra por coseno de h menos 1 partido por h, más coseno de x barra por seno de h partido por h. Y los dos que están ahí son límites típicos. ¿Ya? En el caso de seno de x barra seno de h partido por h, sabemos que esto converge a 1. Y coseno de h menos 1 partido por h, sabemos que eso converge a 0. Por lo tanto, el límite, cuando h se va a 0 de seno de x barra más h menos seno de x barra partido por h, es simplemente coseno de x barra, es decir, la derivada de seno de x es coseno de x. Un cálculo absolutamente similar se hace para la función coseno. Veamos la exponencial, incluso mucho más fácil. En el caso de la exponencial nos va a quedar e elevado a x barra más h menos e elevado a x barra partido por h. Simplemente factorizamos e elevado a x barra. Y aquí nos va a quedar e elevado a x barra factor de e elevado a h menos 1 partido por h. Y ese es un límite típico que ustedes estudiaron en Introducción al Cálculo. ¿A dónde converge esto? Esto converge a 1. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de e elevado a x es simplemente e elevado a x. ¿Ya? La función exponencial, cuando uno la deriva, queda la misma función. Una función interesante. La derivada de la función es igual a la función. ¿Ya? De hecho, esa propiedad la caracteriza. Muy bien, y finalmente el logaritmo. En el caso del logaritmo, vamos a tener logaritmo de x barra más h menos logaritmo de x barra, ¿cierto? Partido por h. Vamos a hacer el truquito de factorizar x barra en el primer término. Fíjense, les va a quedar logaritmo de x barra factor de 1 más h partido por x barra, voy a borrar esto, menos el logaritmo de x barra, y esto dividido por h. ¿Se fijan ustedes? Usando las propiedades del logaritmo, simplemente me va a quedar que el logaritmo de x menos el logaritmo de x se va a ir, y va a sobrevivir el logaritmo de 1 más h partido por x barra, ¿cierto? Dividido por, y aquí voy a escribir h. Pero este h lo voy a dividir por x barra, para que quede igual que este. X barra, y entonces me va a quedar 1 partido por x barra. Se fijan acá, me queda logaritmo de 1 más u partido por u, cuando u se va a 0. ¿A dónde converge esto? Esto converge a 1. Este es un típico límite de introducción al cálculo, y eso me permite decir que la derivada del logaritmo de x es simplemente igual a 1 partido por x. Ahí tienen 3 ejemplos, funciones típicas, cuáles son sus derivadas. Nos vemos en la próxima.